Cuando piensas en Brandon Sanderson, piensas en fantasía. Sí, puede que no tengas ni idea de quién es, o no hayas leído nada del autor, o no te guste su trabajo, pero incluso en esos casos, si te mueves por los círculos de literatura de fantasía, juvenil o adulta, es normal que en algún momento de la conversación salga su nombre o alguna de sus obras. Y no solo ha hecho fantasía. Realmente habrá gente que haya entrado a su amplia bibliografía por su ciencia ficción en Citoverso, o por su incursión superheroica en la trilogía R. Connors, e incluso por la saga infantil de Alcatraz. Pero seamos sinceros, no en vano este tío es el estandarte de los sistemas mágicos en la fantasía, y es un ferviente defensor de la magia dura, con reglas. Cuando a alguien le viene a la cabeza Sanderson o su obra, piensa en magia, espadas y dioses. Pues bien, hoy voy a recomendar un libro que no tiene nada de eso. Un poco de ciencia ficción podríamos decir, pero es un libro bastante alejado de la zona de confort de Brandon Sanderson, supongo. Hablamos de Legión, las múltiples vidas de Stephen Leeds. Esto quizá os sorprenderá, pero efectivamente, esta historia está protagonizada por Stephen Leeds. ¿Y qué hace Stephen con su vida? Bueno, ¿conocéis el tropo de serie de detectives basado en policía con excéntrico acompañante? Castle, El Mentalista, Monk, Bones... Hay un montón de series con esa premisa. En Legión estamos ante esto, pero el acompañante excéntrico de Stephen Leeds es Stephen Leeds. Y bueno, no es uno, son varios. ¿Habéis visto Múltiple de Shyamalan? Sin ser algo tan malvado ni chungo, digamos que Stephen tiene varias alucinaciones, a las que él llama aspectos, que su mente genera cuando necesita aprender una habilidad nueva, hacerse experto en una materia o por otras situaciones concretas. Pero él no percibe que cambie, sino que, como la propia palabra indica, su mente genera una alucinación en la que sus aspectos, que pueden ser varios y a la vez, conversan con él para progresar, cada uno con su materia, su personalidad y su aspecto diferentes. ¿Y de qué va Legión? Pues básicamente son 3 misterios. Stephen Leeds es una suerte de superdotado, gracias a sus aspectos, que gana dinero resolviendo casos para ricos, y el libro nos presenta 3 casos que ponen a Leeds y a todas sus personalidades al límite. Y obviamente, aquí sí que tenemos al Brandon más Sanderson, que nos va a ir desgranando cómo funciona esta curiosa habilidad de Stephen a lo largo de las 3 historias. La verdad es que, en mi opinión, aquí se nota la maestría de Sanderson tomándose en serio los poderes de sus obras, y puedes ver cómo las páginas te van explicando cómo funcionan las alucinaciones y los aspectos, cuáles son sus límites y cómo se abren variables, evoluciones y conflictos de coherencia con los propios poderes, por llamarlo de alguna forma. De hecho, disfruté mucho con cómo los aspectos y otros personajes conversan durante el libro de manera totalmente orgánica, explicando a la vez al lector hasta dónde puede llegar Stephen, y cómo Brandon da respuestas a preguntas lícitas, o también a tonterías que se te pueden ocurrir leyendo la historia. Y de los aspectos, pues poco puedo decir sin entrar en spoilers, pero digamos que tienen una función de 2 capas dentro de la obra. Por un lado, son herramientas para Leeds, dado que cada uno es especialista en algo que ayuda al protagonista a avanzar o resolver un caso. Y por otro, cumplen un rol dentro de la plantilla de personajes. Este es el gracioso, esta es la ruda, aquel el excéntrico, etcétera, etcétera. La verdad es que me parece que está bastante equilibrado y bien balanceado todo en ese aspecto, y entiendo que vienen bien unas personalidades tan marcadas, aunque puedan desarrollarse, para lo que pretenden ser historias bastante palomiteras. Y lo digo como un aspecto positivo, pero es que cuando pienso en los 3 relatos que conforman Legión, lo que me viene a la mente es una película, caso a resolver, con un montón de personajes y un buen aderezo de humor para que todos los públicos disfruten en el cine. Y hablando un poco más de la estructura, sí, esta no es una novela como tal. Legión es el recopilatorio de 3 novelas cortas que Sanderson fue publicando entre 2011 y 2018, que forman una trilogía de casos de Stephen Leeds. Y aunque los casos no están relacionados entre sí, Stephen y los demás aspectos sí que van teniendo arcos de personaje a lo largo de las 3 novelas cortas, cerrando la última la historia completamente. Y un pequeño apunte aquí. Haciendo el vídeo me he dado cuenta de que hay otra historia más, aparte de Legión, Legión a flor de piel y Las mentiras del contemplador, que son las que recopila el libro. Esta se llama Stephen Leeds Liquidación, que está ubicada entre la 2ª novela corta y la 3ª, y se publicó en 2022 solamente como audiolibro. No la he leído, así que no puedo deciros qué tal está, pero habiendo leído las otras 3, necesaria para la historia de Stephen Leeds como tal, yo diría que no es. Volviendo al libro, Sanderson comenta en la introducción que son las historias más personales que ha escrito nunca, sobre todo la 3ª, y entiendo por qué lo dice. Y también podéis entenderlo si, como yo, leéis el breve ensayo que publicó en su blog, Outside,
en el que muestra un poco más de su personalidad y aporta una pincelada más a Legión. Os dejo el enlace y, si no os manejáis mucho en inglés, tenéis la traducción hecha por la gente de cosmere.es en su página. Yo lo leí antes de leer Legión y la verdad es que me influyó al ponerme con la historia de Stephen Leeds. Y poco más que decir. En español está editado por Nova, como siempre con Brandon, en una tapa blanda bastante cómoda de 350 páginas, poco para lo que suele ser el autor. La portada simboliza lo que es obvio, como diría Ralph, aunque yo siempre soy más fan de las ilustraciones, y las de John Foster para la edición estadounidense me molan. También está en audiolibro. Me parece una lectura bastante amena y entretenida, ideal para verano, unas vacaciones o una temporada de no pensar mucho y disfrutar leyendo. ¿Es la mejor obra de Sanderson? Ni de broma. ¿Es entretenida? Yo creo que pasas un buen rato. ¿Y es el Sanderson menos Sanderson? Podríamos decir que utiliza los aspectos como un sistema mágico, pero de lo que he leído, yo diría que sí. Pero eso no debería echarte para atrás, sino despertar tu curiosidad. Bebed agua y a cuidarse.